El día de hoy vamos a tratar un tema interesante que es muy frecuente y que es obviamente de preocupación de muchos pacientes que acuden a la consulta diaria, tanto en la parte hospitalaria pública y también en la parte privada, que son los nódulos de la tiroides. Como siempre hemos conversado, los nódulos pues son unas estructuras tumorales que se forman a nivel de la zona anterior del cuello. Recuerden que siempre hago hincapié en esto de la glándula tiroides, que es una glándula que todos los seres humanos tenemos en la parte anterior del cuello, que es donde crecen estas estructuras tumorales. Pero siempre me preguntan, ¿por qué? ¿Por qué crecen, doctor, los nódulos? ¿A qué se debe? ¿Qué los produce en realidad? Y esta es una pregunta muy frecuente. Cuando hablamos de nódulos, efectivamente hablamos de estructuras que se forman producto de un proceso inflamatorio de las células internas de la tiroides y en estas circunstancias, pues las causas son múltiples. La falta de yodo, en algunos casos en nuestra región, por lo menos que es una región baja de yodo, se ha visto con mucha frecuencia la carencia en las generaciones anteriores que provocaba que las células tiroideas se multipliquen más rápidamente y obviamente formen los nódulos. En otros casos, generalmente procesos de tipo inflamatorio, producto de una tiroiditis llamada de Hashimoto, ¿sí? Por el que la descubrió en su momento, efectivamente se producen estas estructuras tumorales. Pero más allá de considerar qué es la que la produce, es qué es lo que tenemos que hacer frente a un diagnóstico de nódulo tiroideo, porque a veces efectivamente el paciente desconoce que tiene un nódulo tiroideo. Y a veces dice, bueno, en realidad a mí yo no me topo nada en el cuello, no perciben el riesgo. Hasta que van a un médico, generalmente el médico a veces le manda un eco de tiroideo de rutina y es ahí donde se diagnostica porque el paciente cursó asintomático, es decir, sin ninguna molestia. Y en algunos casos sí es evidente pues que efectivamente el paciente comienza a sentir sensación de cuerpo extraño en el cuello, empieza a toparse un bulto en el cuello y a dificultad para pasar los alimentos. A veces dicen, doctor, parece que una sensación de garraspera, una tos seca, a veces se me dificulta pasar líquidos y sólidos. Entonces esta es la preocupación que lo lleva al médico. Pero en realidad la recomendación médica determina de que todos los pacientes, todos los seres humanos pasados los 40 años, tendría que ser un protocolo, ¿sí?, de atención médica hacerse un eco de tiroides. Afortunadamente hoy en día ya con la atención médica mucho más tecnificada, cada médico en cierta manera en su consulta tiene una ecografía como método de apoyo y entonces es ahí donde a veces un rastreo rápido del cuello determina la presencia de una estructura del cuello. No necesariamente usted tiene que sentir un bulto en el cuello, a veces son nódulos que se crecen lateralmente, es decir, que no dan ningún tipo de señal, ¿sí? Y a veces son nódulos que están en la parte posterior de la tiroides que el médico con una simple manipulación no los puede palpar. Entonces la única forma de llegar hacia esos nódulos efectivamente es a través de una ecografía, que es el método hoy en día más adecuado para determinar la presencia de estas estructuras. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer frente a esta circunstancia? Cuando vemos un nódulo siempre tenemos que partir de los antecedentes. Por eso siempre digo que es tan importante el interrogatorio clínico y que esto nunca va quizás a dejar de ser útil, porque hoy en día con tantos métodos de diagnóstico generalmente tenemos tantos equipos sofisticados que nos permiten llegar a un diagnóstico. Sin embargo, el médico nunca podrá ser reemplazado en cierta manera. ¿Por qué? Porque el médico tiene que llegar a un interrogatorio clínico para de esa manera hacer la presunción diagnóstica, es decir, llegar a un diagnóstico. Y esto nos permite siempre bajo esta condición del interrogatorio clínico en donde son importantes los antecedentes familiares. Recuerden que el cáncer de tiroides es una de las condiciones más frecuentes, por lo menos en nuestra ciudad y en nuestra región, es donde hay familiares en primer grado de esta afectación. Por ejemplo, cuando hay nódulos tiroideos, siempre es importante saber si hay un miembro de la familia afectado, a veces hermanos, tíos, primas, tías, que sí, debutaron y que ya han sido operados y que ya recibieron incluso yodo. Siempre esto se da como una secuencia de generación en generación. Entonces esto es muy importante. Factores como por ejemplo en hombres es importante, factores como tabaquismo, alcohol, pacientes que de alguna manera han recibido radiación a nivel de la zona del cuello. Recuerden que siempre hacemos hincapié en esto de la exposición a radiación.
Esto siempre lo digo porque hay que tomar precauciones frente al hecho de los exámenes, por ejemplo, panorámicas dentales, que usted se va donde el odontólogo y dicen, les recomiendan hacerse una panorámica de los dientes para ver si cómo está su dentadura, y a veces el médico, pues obviamente que hace el examen de radiología, no toma la precaución de poner el collarín protector de la tiroides. Entonces a veces el rayo va directamente y afecta. Cuando ya usted tiene una estructura, pues afecta y modifica el tamaño de las células y con esto modifica la estructura de las células. Entonces siempre cuando usted vaya a hacerse un estudio odontológico, efectivamente siempre al médico que le realiza, procure determinar que él tenga el collarín de seguridad para que en esta manera los rayos X no penetren en la glándula tiroides, que no es que le va a hacer en ese momento efecto, sino que la radiación generalmente causa daño a largo plazo. Esa es una recomendación siempre de nuestra parte cuando haya un chequeo de tipo odontológico. Cuando se diagnostica un nódulo, no necesariamente quiere decir que todas estas estructuras tumorales realmente terminen siendo malas. Cuando hablamos de nódulos afortunadamente casi en un 90% de estructuras más bien benignas, que hay que controlarlas, tratarlas y hay que hacer seguimiento. En el caso de los nódulos diagnosticados siempre se ve las características ecográficas. Esto es muy importante. Cuando usted haga un estudio de nódulos, siempre al paciente se le analiza qué tipo de estructura tumoral tiene. Por ejemplo, si son nódulos calcificados, si son prácticamente grandes, si reciben vascularización, si están comprimiendo la zona de la tráquea. Entonces, todos esos factores determinan la conducta a seguir en un paciente con nódulo tiroideo. A veces es necesario que algunos nódulos terminen en punción tiroidea, es decir, sacar una muestra del nódulo para determinar qué contenido tiene el nódulo. Porque como digo, afortunadamente la mayoría de casos son nódulos benignos que lo que necesitan es control y seguimiento. En otros casos sí se determina que ya estas estructuras pueden tener una condición de anormalidad y a veces es necesario incluso la cirugía, o lo que actualmente también se está recomendando en nódulos especialmente benignos, que es la ablación de nódulos, que es un procedimiento hoy en día prácticamente utilizado como opción en cuanto al tratamiento definitivo de nódulo. Recuerden que de esto ya lo habíamos hablado anticipadamente. Nosotros tenemos este procedimiento en nuestro centro médico, lo estamos realizando en pacientes efectivamente con características de nódulos benignos. Esto a su vez necesita, ¿sí? Cuando hablamos de que un paciente ya tiene un nódulo tiroideo, siempre es importante hacerle el seguimiento. No se olvide de hacerse un control de la tiroides. A veces hay pacientes que efectivamente las diagnostican de nódulo, les dicen que hay que hacer seguimiento y el paciente a veces se confía y vuelve a los 2 años, 3 años, 4 años, porque efectivamente como no causaba molestia, entonces se olvidan de hacerse el control y el seguimiento y resulta que en todo ese tiempo lo que usted le dio la oportunidad más bien a este nódulo de crecer, de volverse quizás a lo mejor ya cambia su estructura y de volverse malo y de esta manera usted ya no se encuentra con el mismo diagnóstico que en su momento pudo haber sido tratado a tiempo. Hay que hacerse un chequeo médico y el mejor profesional para ayudarle en el campo de los nódulos siempre va a ser el médico endocrinólogo. El endocrinólogo es el médico que se capacita, que estudia, que prácticamente se especializa en las estructuras del nódulo tiroideo. Porque hay una serie si se quiere, de controversias frente al hecho del manejo y del tratamiento de estas estructuras. A veces, pues, generalmente no tener el conocimiento suficiente, profundo en este tipo de tumores, hace que a veces el paciente generalmente cometa errores o a veces el paciente inclusive, por así decirlo, no necesariamente llega a veces a una cirugía, porque a veces en muchos casos también vemos en nuestra consulta diaria que hay pacientes que dicen, me diagnosticaron un nódulo, doctor, en tal ciudad, y definitivamente inmediatamente me dijeron que tenía que operarme porque eso se iba a volver malo ya en poco tiempo. Esta es una situación que a veces generalmente es incluso, vaya, yo digo, no tan ética en la parte médica, porque hay que a un paciente siempre explicarle la condición de su condición de salud. Como vuelvo y repito, los nódulos no necesariamente la mayoría de veces son malos. Y a veces el tratamiento es lo que le lleva al paciente a estar bien y no terminar en una cirugía.
he visto muchos casos, por eso comento en este segmento, es que frente a un nódulo y el paciente operado. Y a veces le digo, ¿por qué le operaron? Ah, no, porque me diagnosticaron un nódulo y me dijeron que tenía que operarme inmediatamente. ¿Le hicieron punción? No, no, no me hicieron punción, me dijeron que tenía que operarme. O sea, en realidad cosas que a veces se ve y que es lamentable que a veces los pacientes lleguen a estas circunstancias. Entonces, mi recomendación siempre en este segmento es orientarlos a todos los amigos que nos están escuchando que hagan lo correcto, o sea, se hagan una consulta, que el médico objetivamente les explique qué es el nódulo, qué características tiene, si su nódulo realmente necesita primeramente una punción o no necesariamente implica este tratamiento, sino solamente un tratamiento médico y seguimiento. Esto es lo más oportuno en este tipo de patologías. Recuerden que siempre estamos para colaborar en todo lo que es información. Ustedes pueden comunicarse a los teléfonos 258-5637, al teléfono celular 0999-654-794, es donde ustedes tienen la posibilidad de llamar, hacer preguntas, informarse, sacar una cita si ustedes lo consideran, y de esta manera le podemos explicar más ampliamente acerca de esta condición, en este caso de los nódulos tiroides. Como primicia dejo la información en este segmento de salud, mi estimado doctor, si usted me lo permite unos minutitos más. Estamos ya en nuestro centro médico, ahora pues por esta situación de la corriente hemos podido considerar ya también prepararnos frente a los apagones. Lamentable lo que a veces tenemos que pasar estas circunstancias en un país que en su momento prácticamente nunca sufrió de apagones. Pero bueno, esta es otra historia ya que contar en lo que es prácticamente nuestra realidad nacional. Hay que superarla, esperemos que con la bondad de Dios realmente salgamos de esta crisis energética y que poco a poco volvamos a la normalidad en los trabajos, porque esto también de alguna u otra manera afecta a la economía del país, afecta a la dinámica normal de la sociedad ecuatoriana. Estamos también, me alegro informar por este segmento de salud, es que estamos ya con nuestro programa prácticamente de educación en diabetes. Sí, me alegro comentarlo aquí en su programa, mi estimado doctor. Es la educación de diabetes lo que hoy se maneja en el mundo en el tratamiento adecuado de esta enfermedad. Pero ¿a qué me refiero con educación de diabetes? Porque quizás ustedes en realidad también desconocen esta parte. Es donde el paciente tiene la oportunidad propia, asistencial, con realidad, de asistir a una escuela de diabetes. Es decir, el paciente llega a nuestro centro médico donde tiene la oportunidad de educarse, tanto el paciente como el familiar o la persona que está a cargo, que lo cuida al paciente, de informarse cómo tiene que alimentarse. No es una simple consulta que el paciente va y hace a veces el médico por cuestiones de tiempo, dice, bueno, en realidad tome esta dieta, sígala, y a veces el paciente coge el papel y lo arrima en algún lado de su casa y se quedó la dieta ahí. En la práctica no le sirvió para nada. Nosotros, frente al hecho de los protocolos y las normas internacionales del manejo de educación en diabetes, hemos implementado este programa que es saludable y que ha tenido en la práctica objetivos y resultados sorprendentes en la educación. Cuando el paciente se lo educa, cuando el paciente se informa acerca de su enfermedad, efectivamente cada vez depende menos de la medicación. Eso es lo que queremos llegar, que el paciente no esté un paciente que tome 5, 6, 7, 8 medicamentos, sino es un paciente que probablemente, a lo mejor en algunos casos cuando inicia la diabetes, ni necesite medicación. Entonces, este programa va dirigido a educarlo al paciente en su dieta, pero el paciente asiste en 3 días consecutivos a nuestro centro médico, donde llega a las 8, se toma la glucosa, desayuna el paciente en nuestro medio, en nuestro centro. Ahí le ayuda la nutricionista a decir qué es lo que tiene que el paciente desayunar. El paciente permanece durante la mañana en nuestro centro médico. En la mañana se le da las charlas
relacionadas con diabetes, los cuidados, cómo identificar signos de subida, de bajada de azúcar, el cuidado de los pies, se le hace examen oftalmológico al paciente, el paciente almuerza en nuestro centro, es decir, ahí va a tener la oportunidad del paciente sentarse en una mesa con otros integrantes que también pasan por la misma enfermedad, de relacionarse en este medio de la diabetes, de la información necesaria, y ahí es donde el paciente aprende qué porciones necesarias tiene que consumir. Entonces el paciente, que más que con un ejemplo de la dieta que le vamos a entregar nosotros, el paciente aprende y dice, esto tengo que comer, esto no tengo que comer, estas porciones tengo que comer, y entonces el paciente se educa en su dieta y después de mediodía se traslada a su casa ya con la orientación de qué es lo que le toca merendar. Esto lo hacemos por 3 días consecutivos y el paciente, créanme que los resultados son sorprendentes, porque ya hemos empezado a trabajar con este programa y cada vez vemos que los pacientes tienen un mejor control de su glucosa, tienen un mejor conocimiento de llevar su tratamiento y su enfermedad, y cada vez menos dependiendo de la medicación, que es el objetivo final, que es el paciente polimedicado, que deje de tomar mucha medicina, y el paciente solo con su dieta, porque el paciente, hay pacientes que años no, realmente no han sabido, les dicen que son diabéticos y no saben qué es lo que tienen que comer y qué es lo que no tienen que comer. Por ejemplo, ayer nomás en mi consulta decía un paciente, yo doctor, si no como nada, yo me cuido en la diabetes, solo con juguitos. Yo me tomo un juguito en el desayuno, un juguito al almuerzo, no. O sea, y sabemos que en la diabetes los jugos por lo menos son prohibidos. Entonces esa parte es la que el paciente tiene que aprender, los jugos verdes en algunos casos. Entonces son cosas que efectivamente hago hincapié en esta educación, en este programa que ya lo hemos arrancado. Gracias a Dios estamos con el personal necesario y estamos promocionando este programa. Si usted quiere asistir o ser parte de esta educación en diabetes, un familiar, un cuidador o el mismo paciente diabetes, puede comunicarse a los teléfonos 09 99 654 794 para que usted agende su cita y obviamente en este caso ya asista directamente al programa, y le van a poner en relación a los pacientes que tenemos ya asignados, pues el horario y la fecha que usted puede asistir. Créame que si hacen este programa, usted va a depender menos de medicación, va a gastar menos y va a llevar su control de su enfermedad adecuadamente. Muy agradecido siempre por esta oportunidad siempre que me dan en este segmento de salud, y deseándoles un buen fin de semana a todos y esperemos que todo vaya muy bien. Gracias.